Enfermera adopta a bebé abandonado y descubre años después que su padre es un millonario. Y terminan enamorándose. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del pequeño hospital de San Andrés, un edificio modesto enclavado en las montañas. Carolina, una joven enfermera de 24 años, revisaba por última vez los suministros de la sala de emergencias antes de terminar su turno. Su jornada había sido agotadora, llena de pacientes que buscaban refugio de las enfermedades comunes que proliferaban en la temporada de lluvias. Pero nada en ese día la había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Al salir por la puerta trasera, el frío húmedo de la noche le erizó la piel. El eco de sus pasos resonaba en el callejón solitario, donde la única luz provenía de un farol parpadeante. De repente, un sonido suave pero insistente llegó a sus oídos, un llanto. Carolina se detuvo, su corazón acelerándose. «Hola», preguntó, su voz apenas audible bajo el rugido de la tormenta. El llanto continuó, llevándola hacia un rincón oscuro del callejón. Al acercarse, distinguió una pequeña canasta, apenas visible entre las sombras. Se inclinó lentamente, su corazón apretándose al descubrir lo que había dentro. «Dios mío», exclamó, cubriéndose la boca con la mano. Envuelto en un cobertor artesanal, decorado con bordados intrincados que parecían contar historias ancestrales, yacía un bebé. Su rostro estaba enrojecido por el frío, y sus pequeños puños se agitaban al aire en un intento desesperado de buscar calor. «Tranquilo, pequeño, estoy aquí», susurró Carolina, tomando al bebé en sus brazos. Su llanto cesó al instante, como si supiera que estaba a salvo. Junto al cobertor, un sobre arrugado captó su atención. Lo abrió con manos temblorosas y leyó las palabras apresuradas escritas a mano: «Por favor, cuida de él. Es todo lo que tengo. No dejes que su luz se apague». Carolina miró alrededor, esperando encontrar a alguien que explicara esta situación absurda, pero el callejón estaba vacío. La lluvia seguía cayendo con fuerza, como si intentara borrar cualquier rastro de quien había dejado al niño allí. Sin perder más tiempo, regresó al interior del hospital. Allí, en la cálida luz de la sala de emergencias vacía, examinó al bebé. Parecía saludable, aunque su temperatura estaba algo baja. Le preparó una manta limpia y lo envolvió con cuidado, sosteniéndolo contra su pecho. «¿Qué voy a hacer contigo?», murmuró, sus pensamientos divididos entre la compasión y la incertidumbre. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeño apartamento, mirando al bebé que dormía pacíficamente en una improvisada cuna hecha con una caja de madera y algunas mantas. Sabía que llevar al bebé a las autoridades sería lo correcto, pero algo en su interior le decía que no lo hiciera. «Tal vez sea el destino», pensó en voz alta, acariciando la pequeña mano del niño. «Quizás tú estás aquí por una razón». El sonido del reloj marcando las 3 de la mañana rompió el silencio. Carolina suspiró y miró nuevamente el cobertor. Las figuras bordadas parecían más claras bajo la tenue luz del cuarto. Había algo familiar en esos patrones, aunque no podía precisar qué. «Si alguien viene por ti, te entregaré. Pero mientras tanto, te protegeré», prometió en un susurro. Los días siguientes trajeron más preguntas que respuestas. Nadie había reportado la desaparición de un bebé, y las autoridades locales no pudieron encontrar pistas sobre los padres. Carolina decidió no esperar más. Llenó los formularios necesarios para registrarlo como su hijo y le dio un nombre: Martín. Mientras se esforzaba por equilibrar su nueva vida como madre y enfermera, no podía dejar de preguntarse quién era realmente Martín y qué significaba esa carta. Lo que Carolina no sabía era que esa noche había marcado el inicio de una cadena de eventos que cambiarían su vida para siempre, conectándola con secretos enterrados y un destino que apenas comenzaba a revelarse. A cientos de kilómetros de San Andrés, en las colinas cubiertas de plantaciones de café que rodeaban la hacienda Villalobos, Alejandro observaba el horizonte desde el balcón de su mansión. Con solo 28 años, era un hombre marcado por el éxito y la tragedia. Su fortuna, construida sobre generaciones dedicadas al café, le había otorgado un poder considerable en la región. Pero todo ese poder parecía vacío desde el día en que perdió a su hijo recién nacido.
Señor Villalobos, el abogado está aquí para la reunión, informó Andrés, su fiel asistente, interrumpiendo sus pensamientos. Que espere, respondió Alejandro con voz cortante. Luego, alzando la vista hacia el cielo, murmuró para sí mismo, nada de esto importa si no puedo encontrar la verdad. Habían pasado 8 años desde aquella noche que destrozó su vida. Camila, la mujer que una vez amó, desapareció sin dejar rastro junto con su hijo. La explicación oficial era confusa, un supuesto viaje repentino para proteger al niño de amenazas desconocidas. Pero Alejandro nunca creyó esa historia. Sabía que alguien había conspirado contra él, utilizando su relación y su familia como armas. Esa certeza lo consumía, llenando sus días de un propósito oscuro, descubrir quién estaba detrás de la desaparición de Camila y su hijo. Cada rincón de la mansión era un recordatorio de lo que había perdido. Las habitaciones infantiles que una vez soñó llenar de risas permanecían cerradas, llenas de polvo y de promesas rotas. Mientras recorría el salón principal, sus ojos se detuvieron en un retrato familiar. En él, Alejandro sostenía a Camila entre sus brazos, sus rostros iluminados por una felicidad que parecía de otro tiempo. «¿Cómo te dejé escapar?», susurró con voz amarga. Pese a su apariencia de hombre imponente, Alejandro era prisionero de su pasado. La traición había dejado una cicatriz profunda, haciéndolo desconfiar incluso de aquellos que parecían leales. Sus reuniones de negocios eran frías, calculadas. Para él, todos podían tener una agenda oculta. Esa tarde, mientras revisaba los documentos en su despacho, Andrés volvió a interrumpirlo. «Señor, he recibido noticias del investigador privado. Parece que tienen un nuevo rastro sobre Camila». Alejandro levantó la vista de inmediato, sus ojos oscuros chispeando con una mezcla de esperanza y temor. «¿Qué encontraron?» «Una pista en San Andrés. Algo relacionado con un colgante que solía usar». El colgante. Alejandro recordaba perfectamente ese pequeño objeto. Era un regalo que él mismo le había dado a Camila poco después de enterarse de que iba a ser padre. Un símbolo de sus raíces compartidas y del amor que creían indestructible. «Prepárate. Nos vamos a San Andrés al amanecer», ordenó Alejandro, cerrando el expediente que tenía frente a él. «Si hay algo allí, lo encontraré». Andrés asintió, aunque sus palabras traían una advertencia. «Señor, no quisiera recordarle que ha seguido muchas pistas que no han llevado a nada». «Esta vez será diferente», respondió Alejandro con firmeza. «Lo siento». A medida que caía la noche, Alejandro permaneció despierto, revisando mentalmente cada decisión que lo había llevado hasta ese punto. La mansión, normalmente vibrante con el movimiento del personal, estaba en silencio absoluto, reflejando el vacío en su interior. «No más promesas rotas», dijo en voz baja, alzando su copa de vino hacia la ventana. «Sea lo que encuentre en San Andrés, cambiaré el curso de esta historia». A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a iluminar las colinas, Alejandro ya estaba en su coche, dirigiéndose al pequeño pueblo. La carretera serpenteaba a través de paisajes exuberantes, pero su mente estaba fija en la misión que lo esperaba. El destino parecía jugar sus cartas. Lo que Alejandro no sabía era que su búsqueda de respuestas lo llevaría a un encuentro inesperado con una mujer que cambiaría su vida de formas que ni siquiera podía imaginar. El viaje de Alejandro a San Andrés lo había llenado de una expectativa inquietante. Durante las horas en la carretera, no pudo evitar imaginar cómo sería el desenlace de esta búsqueda. La pista del colgante parecía frágil, pero algo en su interior le decía que estaba en el camino correcto. San Andrés era un lugar vibrante, lleno de colores y sonidos. Las calles empedradas, bordeadas de flores tropicales, daban al pueblo un aire acogedor, casi mágico. Alejandro, sin embargo, mantenía su mirada fija en el objetivo. Esa tarde se celebraba un evento benéfico en el centro comunitario, una oportunidad perfecta para mezclarse con los locales y buscar respuestas. El evento estaba en pleno apogeo cuando Alejandro llegó. El salón estaba decorado con guirnaldas y luces cálidas. Niños corrían de un lado a otro, mientras los adultos compartían risas y platos típicos. Alejandro,
vestido impecablemente pero con una expresión seria, se movía entre la multitud con discreción. Señor Villalobos, saludó una de las organizadoras, extendiendo la mano con entusiasmo. Es un honor tenerlo aquí. Su contribución ha sido invaluable para este proyecto. Alejandro inclinó la cabeza, mostrando una sonrisa cortés. Gracias. Estoy feliz de apoyar iniciativas como esta. ¿Podría indicarme dónde está la lista de voluntarios? Mientras la mujer lo guiaba, Alejandro no pudo evitar notar a un niño que estaba a unos metros de distancia. Tenía alrededor de 8 años, con cabello oscuro que caía desordenadamente sobre su frente y ojos brillantes llenos de curiosidad. El niño observaba una exposición de fotografías con fascinación, pero lo que realmente capturó la atención de Alejandro fue el pequeño colgante que pendía de su cuello. El mundo pareció detenerse. Alejandro avanzó instintivamente hacia él, pero se detuvo a pocos pasos cuando vio a una mujer acercarse al niño. La mujer, que debía tener poco más de 20 años, le habló con una voz dulce pero firme. Martín, no toques las fotos. Solo míralas, ¿de acuerdo? Sí, mamá, respondió el niño con una sonrisa traviesa, retrocediendo un paso. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Había algo en esa escena que le resultaba dolorosamente familiar. Decidió no intervenir de inmediato y se limitó a observar, pero la curiosidad lo quemaba por dentro. Más tarde, durante el evento, el destino los llevó a encontrarse. Martín, mientras exploraba el lugar, tropezó con Alejandro, derramando accidentalmente un vaso de jugo sobre su camisa. Lo siento mucho, señor, exclamó el niño, sus ojos grandes llenos de culpa. No te preocupes, chico, respondió Alejandro, agachándose para estar a su altura. ¿Cuál es tu nombre? Martín, dijo con una sonrisa tímida. Y de verdad lo siento. Está bien, Martín. No es grave, dijo Alejandro, pero no pudo evitar mirar nuevamente el colgante. ¿Ese colgante que llevas, de dónde lo tienes? Mi mamá me lo dio. Dice que es especial, respondió Martín sin pensar mucho, antes de correr hacia donde estaba Carolina. Alejandro se levantó lentamente, su mente girando con preguntas. Decidió que necesitaba hablar con la madre del niño, así que se acercó con cautela. Disculpe, comenzó, dirigiéndose a Carolina. Ella se giró, algo sorprendida por la imponente presencia del hombre frente a ella. Sí, ¿en qué puedo ayudarlo?, preguntó, sus ojos evaluándolo con curiosidad. Soy Alejandro Villalobos. Noté que su hijo es muy curioso. Es encantador, dijo, tratando de sonar casual. Gracias, respondió Carolina, con una sonrisa breve pero cautelosa. ¿Es usted de aquí? No la había visto antes en este tipo de eventos, continuó Alejandro. Sí, vivimos aquí desde hace años, respondió ella, pero no ofreció más detalles. La conversación fue breve, pero para Alejandro fue suficiente para confirmar que necesitaba saber más sobre Carolina y Martín. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente, su fortaleza, su calidez, pero también el aire de misterio que parecía envolverla. Esa noche, mientras las luces del evento se apagaban y las familias comenzaban a irse, Alejandro se quedó mirando desde su coche como Carolina y Martín se alejaban caminando juntos, con el niño saltando alegremente a su lado. ¿Qué conexión tienes con ellos, Alejandro?, se preguntó a sí mismo, mientras una determinación creciente se formaba en su interior. Lo que no sabía era que ese encuentro casual con Carolina y Martín no solo lo acercaría más a la verdad sobre su pasado, sino que también marcaría el comienzo de una relación que cambiaría sus vidas para siempre. En los días que siguieron al evento benéfico, Alejandro no podía apartar de su mente la imagen de Martín y Carolina. Cada detalle, desde la sonrisa traviesa del niño hasta la mirada reservada pero cálida de su madre, lo obsesionaba. Había algo en esa familia que parecía encajar en piezas perdidas de su vida, y estaba decidido a descubrir qué era. Señor Villalobos, la información que solicitó sobre Carolina está lista, anunció Andrés, entrando en el despacho de Alejandro con un expediente bajo el brazo. Déjamelo, respondió Alejandro sin apartar la mirada de la ventana. Aunque sabía que investigar a Carolina podía ser invasivo, sentía que no tenía otra opción. Al abrir el archivo,
Leyó con atención: Carolina Mendoza, 24 años, enfermera en el hospital local. Madre soltera. Llegó a San Andrés hace 8 años, coincidentemente el mismo tiempo desde que Camila desapareció con su hijo. Alejandro apretó los labios, intentando controlar la avalancha de emociones que esa información provocaba. Mientras tanto, Carolina comenzó a notar la presencia de Alejandro en lugares donde antes nunca lo había visto. Primero en el mercado local, luego en la plaza central durante una feria y, más tarde, en el hospital donde trabajaba. Aunque siempre se acercaba con excusas aparentemente inocuas, como entregar donaciones o preguntar por proyectos comunitarios, su mirada se detenía demasiado tiempo en Martín. Y sus preguntas sobre su vida personal se volvían más frecuentes. ¿Por qué está tan interesado en nosotros?, pensó Carolina una tarde mientras doblaba las sábanas de la cama de Martín. Aunque no podía negar que había algo encantador en la atención que Alejandro le prestaba, su instinto le advertía que había algo más detrás de sus intenciones. La tensión alcanzó un punto crítico un día en el Parque Central. Martín jugaba cerca de la fuente mientras Carolina, sentada en un banco, revisaba unas notas de trabajo. Alejandro apareció inesperadamente, caminando con su habitual aire de confianza. «Buenas tardes, Carolina», dijo con su voz grave y pausada. Carolina levantó la vista, sorprendida pero tratando de mantener la compostura. «Señor Villalobos. Parece que nos cruzamos muy seguido últimamente». Alejandro sonrió ligeramente. «San Andrés no es tan grande, y parece que compartimos intereses similares». Ella cerró sus notas y lo miró directamente. ¿De verdad? ¿Qué tipo de intereses exactamente? Antes de que Alejandro pudiera responder, Martín corrió hacia ellos con una flor en la mano. «Mamá, mira lo que encontré». Carolina sonrió y tomó la flor, acariciando el cabello de su hijo. Alejandro observó la escena, sintiendo una mezcla de calidez y dolor. Cada interacción con Martín fortalecía su sospecha de que el niño era su hijo, pero también aumentaba el riesgo de que Carolina descubriera sus intenciones antes de tiempo. «Martín parece un niño increíblemente inteligente», comentó Alejandro, intentando mantener la conversación ligera. «Lo es», respondió Carolina con una sonrisa tensa. «Y es mi mundo entero». Alejandro percibió el subtexto en sus palabras, una advertencia. Decidió cambiar de tema. «He estado pensando en organizar otro evento benéfico, esta vez enfocado en la salud infantil. Me encantaría contar con su opinión profesional». Carolina arqueó una ceja, sorprendida por la súbita petición. «¿Mi opinión?». «Sí. Usted conoce mejor que nadie las necesidades de la comunidad», explicó Alejandro, intentando ganar tiempo para permanecer cerca de ella y de Martín. Aunque halagada, Carolina sintió que algo no cuadraba. «Lo pensaré», dijo finalmente, levantándose del banco. «Martín, es hora de irnos». «¿Ya?», preguntó el niño con un puchero, pero obedeció. Mientras se alejaban, Alejandro los observó con una mezcla de frustración y determinación. Sabía que su enfoque debía ser más sutil, pero el tiempo apremiaba. Necesitaba respuestas y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para obtenerlas. Esa noche, mientras Carolina preparaba la cena, no podía dejar de pensar en Alejandro. Había algo en el que despertaba sentimientos encontrados. Por un lado, su porte y su atención eran cautivadores, por otro, su insistencia y su interés en Martín la inquietaban profundamente. «Mamá, ¿por qué siempre hablamos con ese señor?», preguntó Martín de repente, rompiendo el silencio. Carolina se detuvo, sorprendida por la pregunta. «Es alguien importante en la comunidad. Quiere ayudar», respondió, aunque no estaba segura de creer sus propias palabras. «Me cae bien», dijo Martín, dibujando en un pedazo de papel. «Es amable». Carolina sonrió débilmente, pero no dijo nada más. Mientras observaba a su hijo, una sensación de protección la envolvió. Sabía que debía estar alerta. Alejandro Villalobos no era un hombre común, y algo en su mirada le decía que estaba ocultando más de lo que dejaba ver. Alejandro revisaba los documentos que Andrés había conseguido tras semanas de investigación. Había nombres, fechas y un detalle que confirmaba lo que él ya intuía:
Martín no solo era un niño encantador, sino que también era su hijo perdido. En la esquina de uno de los informes, una copia del registro de adopción revelaba que Carolina había asumido la custodia del niño justo en el mismo periodo en que Camila desapareció. Alejandro dejó escapar un suspiro profundo mientras apretaba el puente de su nariz. Señor Villalobos, ¿debería contactar al abogado para iniciar un procedimiento formal?, preguntó Andrés, parado junto a la puerta del despacho. Alejandro levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de determinación y duda. No. Todavía no. Esto no es solo un asunto legal, Andrés. Estamos hablando de un niño, de mi hijo. No puedo irrumpir en sus vidas así como así. Andrés asintió con cautela. Sabía que Alejandro era un hombre que no temía tomar decisiones difíciles, pero esta situación parecía haber tocado un nervio más sensible. En los días que siguieron, Alejandro encontró maneras discretas de acercarse más a Carolina y Martín. En uno de los mercados locales, mientras Carolina compraba frutas, Alejandro apareció casualmente. Carolina saludó con una sonrisa que intentaba disimular su ansiedad. Ella lo miró con sorpresa, pero no pudo evitar devolver la sonrisa. Señor Villalobos, parece que siempre está en los mismos lugares que yo. Tal vez tenemos gustos similares, respondió él, mirando los mangos que ella sostenía. ¿Puedo invitarla a un café? Me gustaría hablar sobre el evento de salud infantil que mencioné. Carolina vaciló por un momento, pero finalmente aceptó. Se dirigieron a un pequeño café que daba a la plaza central, un lugar tranquilo y adornado con plantas colgantes. Es un lugar encantador, comentó Alejandro mientras se acomodaban en una mesa junto a la ventana. Es uno de mis favoritos, admitió Carolina, suavizando su expresión. La conversación comenzó de manera profesional, con Alejandro preguntando sobre las necesidades del hospital y las posibles áreas de colaboración. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, el tono cambió. Alejandro hizo preguntas más personales, interesándose por los sueños de Carolina, su vida antes de San Andrés y sus experiencias como madre. Martín es un niño especial, dijo Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante. Tiene algo, una luz que no se ve todos los días. Carolina, aunque halagada, sintió una leve inquietud. Él es mi mayor orgullo, respondió con firmeza. Mientras sus interacciones continuaban en diferentes escenarios, desde paseos por las plantaciones de café hasta festivales bajo las estrellas, Alejandro comenzó a notar que algo más crecía entre ellos. Había momentos en que sus miradas se encontraban y la conversación, aunque superficial, parecía cargada de una tensión emocional que ninguno de los dos podía negar. En una de esas noches, mientras caminaban por un sendero iluminado por faroles durante un festival, Alejandro se atrevió a tocar un tema más personal. Carolina, a veces parece que lleva un gran peso sobre sus hombros, dijo, mirando el cielo estrellado. Todos llevamos pesos, Alejandro, respondió ella, deteniéndose por un momento. La vida no siempre es fácil. ¿Y si pudiera compartirlo con alguien?, preguntó él, girándose para mirarla. Carolina lo miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y cautela. Eso no siempre es tan sencillo. Mientras tanto, la cercanía con Carolina y Martín solo hacía más difícil para Alejandro mantener su secreto. Por las noches, mientras revisaba las notas de Andrés o miraba las fotos que había tomado de sus encuentros, la pregunta lo atormentaba, ¿cuándo y cómo debía decirle la verdad? En una ocasión, mientras ayudaba a Martín a volar un cometa en las colinas cercanas al pueblo, Alejandro no pudo evitar imaginar cómo habría sido criar a su hijo desde el principio. La risa de Martín llenaba el aire, y Alejandro sintió una punzada de arrepentimiento por los años perdidos. «Y mira qué alto va», exclamó Martín, señalando el cometa. «Sí, es impresionante», respondió Alejandro, sonriendo mientras su corazón se apretaba. Por otro lado, Carolina empezaba a notar algo en Alejandro que la inquietaba. Había una intensidad en su forma de mirar a Martín y una familiaridad en su trato que no podía ignorar. Aunque se sentía atraída por él, esa misma atracción la hacía dudar. Una noche, mientras revisaba un libro en su sala, Carolina recordó las palabras de Alejandro durante el festival. ¿Qué secreto guarda este hombre?, se preguntó en voz baja. Alejandro,
en su despacho, sostenía una fotografía de Martín que había tomado durante uno de sus paseos. La verdad no puede esperar mucho más, murmuró. Pero sabía que revelar todo significaría arriesgar lo único bueno que había encontrado en años, su relación con Carolina y la conexión con Martín. El peso de los secretos comenzaba a ser insoportable. Las piezas estaban a punto de encajar y el momento de la verdad se acercaba inexorablemente. El aire de San Andrés estaba lleno de celebración. Los sonidos de risas infantiles, música y el tintineo de vasos se mezclaban en el ambiente festivo de la hacienda Villalobos. Alejandro había organizado una fiesta de cumpleaños inolvidable para Martín. Había globos de colores adornando cada rincón, mesas repletas de dulces tradicionales y un gran pastel decorado con figuras de animales, como Martín había pedido. «Esto es demasiado, Alejandro», dijo Carolina, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y preocupación. «Nada es demasiado para alguien tan especial como Martín», respondió él con una sonrisa genuina. «Además, es su día. Merece lo mejor». Martín corría de un lado a otro con un grupo de niños, su risa iluminando la tarde. Carolina no podía evitar sonreír al verlo tan feliz, aunque en el fondo sentía una punzada de incertidumbre. La atención constante de Alejandro hacia Martín había despertado preguntas que ella aún no se atrevía a formular. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Mientras los invitados disfrutaban de la fiesta, Alejandro mantenía un ojo atento en Martín, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. Cada vez estaba más convencido de que había llegado el momento de revelar la verdad, pero la incertidumbre sobre cómo reaccionaría Carolina lo retenía. La atmósfera cambió cuando, entre la multitud, una figura inesperada apareció. Camila, la mujer que Alejandro no había visto en 8 años, estaba allí, con el rostro marcado por los años y una mirada que mezclaba culpa y determinación. Su presencia fue como un relámpago que atravesó la tranquilidad de la fiesta. «Camila». Alejandro murmuró, incapaz de creer lo que veía. «Necesitamos hablar», dijo ella con firmeza, ignorando las miradas curiosas de los invitados. Alejandro la llevó a un rincón apartado, lejos del bullicio de la fiesta. Su voz estaba cargada de tensión. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde has estado todos estos años?» «No tienes idea de lo que he pasado», respondió Camila, su voz temblando ligeramente. Pero ya no podía quedarme callada. «Hay cosas que necesitas saber». Carolina, que había notado la tensión entre Alejandro y la mujer desconocida, los observaba desde la distancia. Aunque no podía escuchar lo que decían, algo en su interior le decía que esa conversación cambiaría todo. Camila tomó aire y comenzó a hablar rápidamente. «Me obligaron a desaparecer, Alejandro. Tu hermano, él me amenazó. Dijo que si no me iba, te destruiría a ti y a nuestro hijo. Me obligó a fingir que había abandonado a Martín, pero todo fue parte de su plan para tomar el control de tus negocios». Alejandro sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. «¿Mi hermano? ¿Estás diciendo que fue él quien planeó todo esto? ¿Por qué no dijiste nada antes?» «Tenía miedo», admitió Camila, sus ojos llenándose de lágrimas. «Pero cuando vi cómo Martín ha crecido, cómo estás tan cerca de descubrir la verdad, supe que ya no podía seguir huyendo». Alejandro apretó los puños, la rabia creciendo dentro de él. Las piezas finalmente encajaban, pero el dolor de saber que su propia sangre había orquestado tanto sufrimiento lo consumía. «Él pagará por esto. Te lo prometo». Antes de que Alejandro pudiera procesar completamente la revelación, Carolina se acercó con cautela. «¿Está todo bien?», preguntó, mirando alternativamente a Camila y a Alejandro. Alejandro la miró, su rostro lleno de conflicto. «Carolina, hay algo que necesitas saber, pero no sé cómo decírtelo». Camila intervino, sus ojos fijos en Carolina. «Usted es una mujer fuerte. Ha criado a Martín con amor y dedicación. Pero la verdad es que Martín no es solo su hijo, es también el de Alejandro». El mundo de Carolina pareció detenerse. Las palabras de Camila resonaron en su mente mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar.
¿Qué está diciendo?, preguntó, su voz cargada de incredulidad. Alejandro dio un paso hacia ella. Es cierto. Martín es nuestro hijo. He sospechado durante semanas, pero necesitaba confirmarlo. Camila acaba de darme las respuestas que faltaban. Carolina retrocedió un paso, su rostro reflejando una mezcla de confusión, ira y traición. ¿Y pensaste que era buena idea esconder esto de mí mientras te acercabas a nosotros? ¿Mientras jugabas a ser nuestro salvador? Alejandro trató de explicar, pero Carolina levantó una mano para detenerlo. No. No quiero escucharlo ahora. Necesito tiempo para procesar esto. La fiesta, que había comenzado como un día de alegría, estaba ahora sumida en el caos emocional. Mientras los invitados se retiraban lentamente, Alejandro observó a Carolina y Martín alejarse, con una sensación de impotencia creciendo en su interior. Sabía que el camino por delante sería complicado, pero estaba decidido a luchar por su familia y enfrentar las consecuencias de los secretos que habían salido a la luz. Los días siguientes a la fiesta en la hacienda Villalobos estuvieron marcados por un silencio tenso. Carolina apenas había intercambiado palabras con Alejandro desde que Camila reveló la verdad sobre Martín. Su mente estaba llena de preguntas, pero la rabia y la confusión la mantenían a la defensiva. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en su pequeña sala de estar, Carolina encontró un sobre extraño entre los documentos de Martín. Era un informe detallado con fechas, nombres y registros que narraban su vida en San Andrés desde el momento en que había adoptado a Martín. Sus manos temblaban mientras leía. ¿Qué es esto?, murmuró, con un nudo creciendo en su garganta. Al pie del informe había una nota con el logo de una agencia privada de investigaciones. Todo encajaba, Alejandro había estado investigándolos en secreto. «Mamá». «¿Qué pasa?», preguntó Martín al verla tan alterada. «Nada, cariño. Ve a tu cuarto por un momento». «Necesito pensar», respondió ella, intentando mantener la calma. La ira bullía dentro de Carolina mientras sostenía el informe en sus manos. Todo el tiempo que había pasado con Alejandro, cada mirada, cada palabra amable, todo parecía ahora teñido de manipulación. No podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, cuando Alejandro llegó al pequeño café donde habían acordado encontrarse, Carolina ya lo estaba esperando. Su expresión era fría, y sus manos sujetaban con fuerza el informe que había encontrado. «¿Qué es esto, Alejandro?», preguntó directamente, extendiéndole los papeles. Alejandro, al leer el encabezado, palideció. «Carolina, déjame explicarte». ¿Explicarme qué? ¿Qué has estado espiando cada aspecto de mi vida? ¿Qué utilizaste todo este tiempo para acercarte a Martín sin decírmelo? Dime, Alejandro, ¿qué clase de hombre hace algo así? Lo hice porque no tenía otra opción, respondió él, su voz firme pero cargada de arrepentimiento. Necesitaba saber la verdad. Desde el momento en que vi a Martín, sentí que había algo más, algo que me conectaba con él. Pero no sabía cómo decírtelo sin pruebas. ¿Y pensaste que espiar mi vida era la mejor solución?, replicó Carolina, alzando la voz. Me hiciste confiar en ti. Me hiciste creer que te importábamos. Pero todo esto era parte de tu plan, ¿verdad? No, exclamó Alejandro, dando un paso hacia ella. Carolina, todo lo que hice fue porque me importa. Tú y Martín son lo único que me importa ahora. Eso no justifica tus acciones, dijo ella, retrocediendo. No puedo confiar en alguien que manipula todo a su favor. No puedo permitir que Martín crezca rodeado de secretos y mentiras. Alejandro intentó detenerla, pero Carolina se levantó, sus ojos llenos de lágrimas. Esto se terminó, Alejandro. No quiero verte cerca de Martín ni de mí. Nos vamos de aquí. A donde vayas, siempre voy a luchar por ustedes, dijo Alejandro con desesperación mientras la veía salir del café. De regreso a casa, Carolina comenzó a empacar sus cosas apresuradamente. Martín, que observaba en silencio, finalmente se atrevió a preguntar, «Mamá, ¿por qué nos vamos? ¿Es por el señor Alejandro?» Carolina se detuvo y se arrodilló frente a él. «Martín, todo lo que hago es para protegerte. Alejandro no es quien creíamos.
pero no te preocupes. Vamos a estar bien, solo nosotros dos, como siempre. Mientras las luces de la casa de Carolina se apagaban esa noche, Alejandro observaba desde su coche estacionado a una distancia prudente. Sentía que todo lo que había construido con ellos se desmoronaba, pero no estaba dispuesto a rendirse. Al día siguiente, la casa estaba vacía. Carolina y Martín habían desaparecido sin dejar rastro. Alejandro, devastado, se prometió que encontraría una manera de enmendar sus errores. Sabía que tendría que ganarse de nuevo la confianza de Carolina y demostrarle que no era el hombre manipulador que ella creía. Mientras miraba el colgante que Martín siempre llevaba consigo, un símbolo de su conexión inquebrantable, Alejandro murmuró: «No me rendiré. Haré lo que sea necesario para reunirnos como familia». El eco de los pasos de Alejandro resonaba en los pasillos vacíos de la hacienda Villalobos. Desde la partida de Carolina y Martín, su hogar, que alguna vez fue un símbolo de poder y prosperidad, se había convertido en un refugio silencioso y sombrío. Alejandro pasaba las noches revisando papeles, buscando una manera de reparar el daño y recuperar a la única familia que le importaba. Fue en una de esas noches cuando Andrés entró apresuradamente en el despacho, su expresión llena de urgencia. «Señor Villalobos, hay algo que necesita saber», dijo, dejando un sobre en el escritorio. Alejandro lo abrió con rapidez. Dentro había documentos que detallaban transacciones sospechosas relacionadas con la empresa familiar. Entre las firmas resaltaba un nombre que Alejandro no veía desde hacía años: Rodrigo Villalobos, su hermano mayor. «Rodrigo», murmuró Alejandro, apretando los dientes. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Pensé que había desaparecido después de todo lo que hizo». «Ha vuelto», confirmó Andrés. «Y no solo eso, señor. Según los informes, está intentando comprar acciones suficientes para tomar control de la empresa. Sus movimientos son agresivos, y no parece que vaya a detenerse». Alejandro se levantó de golpe, su mirada ardía con una mezcla de ira y determinación. Rodrigo no solo había destruido su vida personal en el pasado al separar a Camila y Martín de él, sino que ahora regresaba para arrebatarle lo único que le quedaba: su legado. «No permitiré que vuelva a salirse con la suya», dijo Alejandro, con los puños apretados. Días después, Rodrigo hizo su aparición en un evento empresarial de la región. Vestido con un traje impecable y una sonrisa cínica, se paseaba entre los asistentes como si fuera el dueño de todo. Alejandro, al verlo, sintió que todo el dolor y la rabia que había acumulado durante años volvían a la superficie. «Vaya, hermano menor», dijo Rodrigo al acercarse. «Es un placer verte después de tanto tiempo. Aunque debo admitir que parece que las cosas no han ido tan bien para ti últimamente». Alejandro mantuvo la calma, aunque sus manos temblaban de furia. «¿Qué estás haciendo aquí, Rodrigo? Pensé que habías dejado claro que no te interesaba esta familia ni esta empresa». «Las cosas cambian», respondió Rodrigo con indiferencia. «Y he decidido que es hora de recuperar lo que es mío. Lo que siempre debió ser mío». «¿Te refieres a las mentiras y manipulaciones con las que destruiste mi vida? ¿O a las amenazas que obligaron a Camila a desaparecer con mi hijo?», replicó Alejandro, su voz cargada de veneno. Rodrigo rió suavemente, como si las acusaciones no lo afectaran. «Oh, Alejandro, siempre tan dramático. Todo lo que hice fue por el bien de la familia. Y, sinceramente, no puedes culparme por tus propias debilidades». «Eso lo veremos», dijo Alejandro, acercándose más a él. «Esta vez no me quedaré en silencio. La gente sabrá quién eres realmente, Rodrigo. Y no voy a dejar que destruyas nada más». Alejandro convocó una conferencia de prensa al día siguiente. Frente a cámaras y periodistas, presentó pruebas contundentes de las actividades ilícitas de Rodrigo, incluyendo las amenazas y manipulaciones que llevaron a la desaparición de Camila y la separación de Martín. «Hoy es el momento de limpiar el nombre de mi familia», declaró Alejandro, mirando directamente a las cámaras. «Y de asegurar que quienes han causado daño paguen por sus actos». Rodrigo, al enterarse de la conferencia, intentó contrarrestar las acusaciones, pero el peso de las pruebas era abrumador. Poco a poco, sus aliados comenzaron a distanciarse, y las autoridades iniciaron una investigación en su contra.
Mientras tanto, Carolina, que había visto la conferencia en televisión, sintió una oleada de emociones encontradas. Ver a Alejandro enfrentarse a su propio hermano para proteger lo que le importaba le mostró una faceta de él que no había esperado. Pero aún no estaba lista para olvidar el dolor que él le había causado. Esa noche, Alejandro, exhausto pero determinado, volvió a la hacienda. Miró hacia la luna llena que iluminaba los campos y murmuró para sí mismo: este es solo el comienzo. Ahora debo demostrarle a Carolina y a Martín que no solo puedo protegerlos, sino también ser digno de su confianza. Con Rodrigo enfrentando la justicia y la verdad finalmente saliendo a la luz, Alejandro sabía que la mayor batalla aún estaba por delante. Recuperar a las personas que amaba y construir un futuro que nunca más pudiera ser arrebatado. Las semanas transcurrieron lentamente después de que Rodrigo fuera desenmascarado. Alejandro, aunque había logrado proteger su legado y sacar a la luz los crímenes de su hermano, sabía que la batalla más importante seguía pendiente: recuperar la confianza de Carolina. Desde el silencio de su pequeña casa en las afueras de San Andrés, Carolina observaba las noticias sobre Alejandro. Había algo diferente en su mirada durante las entrevistas, ya no parecía el hombre frío y calculador que una vez temió. Sin embargo, el dolor que él le había causado aún pesaba sobre su corazón. Una mañana, mientras Carolina preparaba a Martín para la escuela, un golpe en la puerta la tomó por sorpresa. Al abrir, se encontró con Alejandro, vestido de manera simple, sin rastro de su habitual apariencia impecable. ¿Qué haces aquí, Alejandro?, preguntó, tratando de mantener un tono neutral. Vine porque necesito demostrarte algo, respondió él con seriedad. Quiero que veas que estoy dispuesto a cambiar, que estoy dispuesto a ganarme tu confianza desde cero. Ya te dije que no es tan simple, replicó Carolina, cruzando los brazos. No espero que lo sea, admitió Alejandro. Por eso decidí dar un paso más. Hoy empiezo a trabajar en el hospital contigo. Carolina parpadeó, confundida. ¿Qué? Doné una parte de mis ganancias para apoyar el hospital, pero no vine solo a entregar dinero. Quiero estar allí, ayudar, aprender lo que significa vivir la vida que tú y Martín han construido. Quiero demostrarte que no solo soy un empresario con dinero. Soy alguien que puede estar a tu lado, en todo sentido. Carolina, sorprendida y algo incrédula, no pudo evitar sentir una chispa de admiración por su determinación. Esto no cambia lo que pasó, le advirtió, aunque su voz ya no era tan dura. No espero que lo haga, dijo Alejandro, mirándola directamente a los ojos. Solo quiero una oportunidad para mostrarte quién puedo ser. Los días que siguieron fueron un desafío para ambos. Alejandro comenzó a presentarse en el hospital, ayudando en tareas básicas como organizar suministros, transportar medicamentos y colaborar con el personal. No estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo, pero no se quejaba. Carolina lo observaba desde la distancia, intrigada por su perseverancia y humildad. ¿Qué está haciendo aquí el señor Villalobos?, susurró una de las enfermeras al pasar junto a Carolina. Es complicado, respondió Carolina, sin dar más explicaciones. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la sala de emergencias, Alejandro se ofreció a quedarse hasta tarde para ayudar con una operación complicada. Carolina, agotada pero impresionada por su disposición, no pudo evitar hablar con él. No tenías que quedarte, dijo mientras ambos limpiaban el equipo médico. Quería hacerlo, respondió Alejandro. Cada día que paso aquí, entiendo un poco más lo difícil que ha sido tu vida. Admiro lo fuerte que eres, Carolina. Ella lo miró, sintiendo cómo sus palabras tocaban algo dentro de ella. Pero aún había heridas que no estaban listas para sanar. Esto no es solo sobre mí, dijo finalmente. Es sobre Martín. Él confió en ti, y no puedo permitir que lo lastimen de nuevo. Jamás volvería a lastimarlo, aseguró Alejandro con firmeza. Él es mi hijo, y haré lo que sea necesario para protegerlo. Y también a ti, si me dejas. Carolina no respondió, pero en su interior comenzó a reconocer la sinceridad en las acciones de Alejandro. No era el hombre que había conocido al principio. Este Alejandro era más humano, más vulnerable. Con el tiempo, la resistencia de Carolina comenzó a debilitarse.
En un evento comunitario organizado por el hospital, vio a Alejandro jugando con un grupo de niños, incluido Martín, que reía con entusiasmo mientras lanzaban una pelota. La escena la conmovió más de lo que esperaba. Esa noche, mientras Martín dormía, Carolina se sentó en su pequeña sala, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Las acciones de Alejandro hablaban más fuerte que sus palabras. Pero, ¿podía realmente arriesgarse a abrirle su corazón de nuevo? Carolina se encontraba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrirla, se sorprendió al ver a Camila, de pie, con una expresión que combinaba nerviosismo y determinación. ¿Podemos hablar?, preguntó Camila, apretando las manos frente a ella. Carolina dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Entra». Las dos mujeres se sentaron en la pequeña mesa del comedor. Martín jugaba en su habitación, ajeno a la conversación que estaba a punto de cambiar sus vidas. «Carolina», comenzó Camila, con la voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero después de todo lo que pasó, sentí que debía venir aquí para intentar arreglar las cosas». «¿Arreglar qué exactamente?», respondió Carolina con un tono cauteloso. «Todo lo que ocurrió, las mentiras, las decisiones que tomé bajo presión, y cómo eso te afectó a ti y a Martín», dijo Camila, bajando la mirada. «Alejandro no es el hombre que crees que es. Ha cometido errores, pero su amor por ti y por Martín es real. Lo he visto con mis propios ojos». Carolina cruzó los brazos, intentando mantener su compostura. «¿Y por qué debería creer en alguien que también participó en esas mentiras?». «Porque estoy aquí para demostrarte que estoy de tu lado ahora», respondió Camila. «He decidido denunciar públicamente todo lo que Rodrigo hizo. Quiero limpiar el nombre de Alejandro y asegurarme de que Martín tenga el futuro que merece, sin secretos ni sombras». Carolina observó a Camila con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Aunque no quería admitirlo, las acciones recientes de Alejandro, su dedicación al hospital y su cercanía con Martín, comenzaban a pesar más que sus errores del pasado. «Esto no cambia el hecho de que él me mintió», murmuró Carolina, pero su voz no tenía la dureza de antes. «Lo sé», dijo Camila. «Pero, por favor, dale una oportunidad para demostrarte quién es ahora. Creo que ambos saben que hay algo más profundo entre ustedes». Esa misma tarde, Alejandro apareció en el hospital con una carpeta en la mano. Parecía cansado, pero determinado. Carolina lo vio desde la recepción, dudando si acercarse o no. Finalmente, fue él quien rompió la distancia. «Carolina», comenzó, extendiéndole la carpeta, «esto es para ti». Ella frunció el ceño mientras la abría. Dentro había documentos legales que transferían una parte significativa de las tierras de Alejandro a un fideicomiso destinado a construir una clínica comunitaria en San Andrés. «¿Qué es esto?», preguntó, sorprendida. «Es un proyecto que he estado planeando desde que llegué aquí», explicó Alejandro. «Sé que siempre has soñado con una clínica que pueda atender a todos, sin importar sus recursos. Esto es mi forma de apoyar ese sueño, sin condiciones». Carolina lo miró fijamente, buscando algún indicio de manipulación en su rostro. Pero todo lo que vio fue sinceridad. «No necesitas hacer esto para impresionarme», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. «No lo hago para impresionarte», respondió Alejandro. «Lo hago porque es lo correcto. Porque quiero que veas que he cambiado, que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para redimirme». La noche caía lentamente sobre las colinas de San Andrés, cubriendo la plantación de café con un manto de tranquilidad y luz de luna. Alejandro había trabajado en silencio durante días para preparar algo especial. Sabía que el camino hacia el corazón de Carolina no sería sencillo, pero también entendía que este gesto podría ser el comienzo de una nueva etapa. Bajo un árbol centenario en el centro de la plantación, Alejandro supervisó los últimos detalles de una mesa elegantemente decorada con velas, flores frescas y un mantel bordado a mano. El aroma del café recién tostado llenaba el aire, mezclándose con el de las flores nocturnas que rodeaban el lugar. Cuando Carolina llegó, guiada por una invitación escrita a mano que Alejandro había enviado esa mañana, no pudo evitar quedar impresionada por la escena. Llevaba un vestido sencillo, pero su presencia iluminaba más que todas las velas juntas.
Alejandro, ¿qué es todo esto?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y emoción. Él, vestido de manera sobria pero elegante, la recibió con una sonrisa tranquila. Es una noche para nosotros. Quiero mostrarte lo que significas para mí. Carolina dudó por un instante antes de sentarse en la silla que Alejandro le ofrecía. La mesa estaba rodeada de luces colgantes que parecían estrellas descendidas del cielo, y el sonido de una guitarra suave tocada a lo lejos completaba la atmósfera. Esto es hermoso, dijo Carolina, mirando a su alrededor. Pero no sé si merezco todo esto. No es una cuestión de merecer, respondió Alejandro, tomando asiento frente a ella. Es una cuestión de querer. Quiero que sepas cuánto te valoro, cuánto significas para mí y para Martín. Mientras cenaban, la conversación fluyó con una naturalidad que ambos habían extrañado. Hablaron de sus sueños, de Martín y de los días que habían pasado trabajando juntos en la clínica. Cada palabra parecía despojar un poco más las barreras que aún quedaban entre ellos. Cuando el último plato fue retirado, Alejandro se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a Carolina. Ella lo miró, sorprendida, mientras él sacaba de su bolsillo una pequeña caja de madera tallada. Carolina, comenzó Alejandro, con la voz temblando ligeramente, nunca imaginé que mi vida cambiaría de la manera en que lo hizo cuando llegué a San Andrés. Conocerte a ti y a Martín me mostró que el amor verdadero no es algo que se busca, sino algo que te encuentra cuando menos lo esperas. Carolina, con los ojos llenos de lágrimas, apenas podía respirar mientras Alejandro abría la caja, revelando un anillo sencillo pero significativo, adornado con un pequeño diamante que brillaba bajo la luz de las velas. No estoy aquí para pedirte que olvides el pasado ni que ignores los errores que cometí, continuó Alejandro. Estoy aquí para prometerte que, desde hoy, haré todo lo que esté en mis manos para construir un futuro contigo. Un futuro lleno de amor, confianza y esperanza. ¿Me darías el honor de caminar este camino a mi lado? Las lágrimas rodaron por el rostro de Carolina mientras miraba el anillo y luego a Alejandro. Sabía que él había cambiado, que sus acciones habían hablado más fuerte que cualquier palabra, y que su corazón le decía que era hora de dar un paso hacia adelante. Sí, respondió finalmente, con la voz quebrada pero llena de convicción. Sí, Alejandro, quiero darte una nueva oportunidad. Quiero que construyamos juntos ese futuro. Alejandro, aliviado y emocionado, deslizó el anillo en su dedo antes de levantarse para abrazarla. Bajo el cielo estrellado, rodeados por el aroma de las plantas de café y el susurro del viento, los dos compartieron un beso lleno de amor, sellando un nuevo comienzo. Mientras la noche continuaba, Carolina apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, mirando las estrellas. Aunque sabían que aún habría desafíos por delante, en ese momento ambos se sintieron invencibles, como si nada pudiera separarlos de nuevo. La mañana siguiente al mágico compromiso bajo las estrellas, el sol iluminaba las colinas de San Andrés, llenando la plantación de café con un aire de renovación. Martín corría por los senderos, persiguiendo a un grupo de mariposas mientras Alejandro y Carolina lo observaban desde la terraza de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, la tranquilidad parecía ser más que un instante pasajero, era un preludio de un futuro lleno de posibilidades. ¿Cómo puedes tener tanta energía tan temprano?, bromeó Alejandro, mirando a Martín con una sonrisa. Es un niño, respondió Carolina, riendo suavemente. La vida siempre está llena de entusiasmo para él. Espero que siempre sea así, dijo Alejandro, tomando la mano de Carolina. Quiero que nunca le falte nada. Ni amor, ni seguridad, ni una familia que lo apoye. Carolina lo miró, reconociendo en sus palabras una sinceridad profunda. Durante meses, había demostrado con acciones lo que sus palabras decían ahora. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, estaban aprendiendo a vivir con ellas, usándolas como recordatorios de lo que habían superado juntos. Ese día era especial no solo para ellos, sino también para toda la comunidad. La clínica comunitaria que Alejandro y Carolina habían trabajado incansablemente para construir estaba lista para abrir sus puertas. Era un sueño hecho realidad para Carolina y un símbolo del compromiso de Alejandro con el pueblo que lo había transformado. Los tres llegaron juntos a la inauguración, donde una multitud de personas los esperaba con aplausos.
Los niños correteaban entre los adultos, y las familias locales compartían risas y abrazos, agradecidos por lo que esa clínica significaría para ellos. Gracias a todos por estar aquí hoy, dijo Carolina, tomando el micrófono para dirigir unas palabras. Su voz era firme pero llena de emoción. Este proyecto no habría sido posible sin el apoyo de cada uno de ustedes, y especialmente de Alejandro, quien ha demostrado que con amor y dedicación podemos lograr cosas extraordinarias. La multitud aplaudió mientras Alejandro tomaba su lugar junto a ella. Hoy no es solo un día para celebrar, agregó él. Es un día para recordar que, aunque el camino sea difícil, siempre hay esperanza. Esta clínica no es solo un edificio, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando nos unimos. Mientras cortaban la cinta para inaugurar oficialmente la clínica, Martín, desde el primer banco, observaba a sus padres con una mezcla de orgullo y felicidad. En su corazón sabía que, aunque su familia había enfrentado desafíos inmensos, habían salido más fuertes. Eres muy afortunado, Martín, dijo una niña a su lado, mirando a Alejandro y Carolina. Lo sé, respondió él, con una sonrisa. Ellos son los mejores. Con la clínica en funcionamiento y la comunidad unida, Alejandro, Carolina y Martín regresaron a la plantación al final del día. Sentados en la terraza, compartieron una cena sencilla bajo un cielo estrellado similar al de la noche anterior. ¿Crees que todo esto durará?, preguntó Carolina en voz baja, mirando las luces parpadeantes del pueblo a lo lejos. Si seguimos trabajando juntos, no tengo dudas, respondió Alejandro, rodeándola con un brazo. Hemos superado demasiado para dejarnos vencer ahora. Martín, recostado en el regazo de Carolina, levantó la vista hacia las estrellas. Este es el mejor lugar del mundo, murmuró antes de quedarse dormido. Mientras la noche avanzaba, la familia permaneció unida, disfrutando de la calma que tanto habían luchado por alcanzar. San Andrés, con sus colinas y cielos despejados, se convirtió en testigo de una historia de amor, redención y esperanza que inspiraría a generaciones futuras. Porque, al final, incluso en los momentos más oscuros, el amor siempre encuentra su camino para triunfar. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.